¿Quieres saber cómo va la educación en el Perú? Solo tienes que ingresar a www.minedu.go.pe y visitar nuestras redes sociales. Búscanos como Ministerio de Educación del Perú. Dale clic a me gusta. Encontrarás toda clase de actividades. Nos puedes encontrar como @MineduPerú y síguenos minuto a minuto con nuestras actualizaciones. Suscríbete en nuestro canal YouTube. Búscanos como Ministerio de Educación. Ahí obtendrás información de interés para alumnos, padres y docentes. Ahora, el Ministerio de Educación en Facebook, Twitter y YouTube. Ministerio de Educación. Quise estudiar obstetricia, pero lo corté porque me di cuenta que no era lo mío. Lo mío era estar más cerca a los niños, educación. Entonces decidí ser maestra. Yo jugaba a la escuelita con mis hermanos y con mis amigos del barrio, de mi comunidad, en la cual yo era la maestra, ¿no? Estás en la calle caminando y ves a uno de los niños que has enseñado o un niño que está contigo y te diga, Miss Elizabeth, hola. Me hace sentir orgulloso de ser profesor, que ellos sean el cambio para el mañana. Esta evaluación de desempeño docente va a servir para comunicarme qué es lo que yo debo mejorar. Esto va a permitir que a mí como persona y como profesional enfocarme al trabajo que tengo en el aula para que mis niños logren aprendizajes que sean realmente significativos para ellos. Creo que la mejor huella que puede quedar en los alumnos y que deseo yo que quede en mis alumnos es el hecho de haber encontrado el horizonte, sus metas, sus objetivos. Y nosotros los docentes vamos a demostrar nuestras capacidades y la competencia que nosotros tenemos para estar dentro del aula. Si eres profesor, tu huella tiene que ser la mejor. Gobierno del Perú, trabajando para los peruanos. Yo antes de tener mi bicicleta me demoraba 1 hora y media y llegaba cansada al colegio. Yo ahora en mi bicicleta llego en 30 minutos. A mí mi prima me enseñó a montar bicicleta. Yo desde que tengo bicicleta ya no vengo caminando, vengo en mis 2 ruedas de mi bicicleta. A mí lo que me gusta de la bicicleta es la adrenalina. Yo acá en el colegio entramos a las 12, pero yo vengo a las 10 para divertirme con mi bicicleta. Cuando salga del colegio voy a seguir estudiando y seguir manejando bicicleta. Yo cuando sea grande mi sueño es ser una ingeniera ambiental. Ministerio de Educación. Y regresamos renovados, porque la educación siempre está en movimiento. Por eso vamos a ir a las calles a recoger tus preguntas y hacer que la buena educación llegue hasta tu casa. Tendremos especialistas de lujo que te dirán cómo apoyar a tu hijo en la etapa escolar. En la buena educación te darán los consejos que necesitas para educarlos más y mejor. Recuerda, somos la buena educación, este y todos los sábados en Radio Capital. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. ¿Quieres saber cómo va la educación en el Perú? Solo tienes que ingresar a www.minedu.go.pe y visitar nuestras redes sociales. Búscanos como Ministerio de Educación del Perú. Dale clic a me gusta. Encontrarás toda clase de actividades. Nos puedes encontrar como @MineduPerú y síguenos minuto a minuto con nuestras actualizaciones. Suscríbete en nuestro canal YouTube. Búscanos como Ministerio de Educación. Ahí obtendrás información de interés para alumnos, padres y docentes. Ahora, el Ministerio de Educación en Facebook, Twitter y YouTube. Ministerio de Educación. Quise estudiar obstetricia, pero lo corté porque me di cuenta que no era lo mío. Lo mío era estar más cerca a los niños, educación. Entonces decidí ser maestra. Yo jugaba a la escuelita con mis hermanos y con mis amigos del barrio, de mi comunidad, en la cual yo era la maestra, ¿no? Estás en la calle caminando y ves a uno de los niños que has enseñado o un niño que está contigo y te diga, Miss Elizabeth, hola. Me hace sentir orgulloso de ser profesor, que ellos sean el cambio para el mañana. Esta evaluación de desempeño docente va a servir para comunicarme qué es lo que yo debo mejorar.
Esto va a permitir que a mí como persona y como profesional enfocarme al trabajo que tengo en el aula para que mis niños logren aprendizajes que sean realmente significativos para ellos. Creo que la mejor huella que puede quedar en los alumnos y que deseo yo que quede en mis alumnos es el hecho de haber encontrado el horizonte, sus metas, sus objetivos. Y nosotros los docentes vamos a demostrar nuestras capacidades y la competencia que nosotros tenemos para estar dentro del aula. Si eres profesor, tu huella tiene que ser la mejor. Gobierno del Perú, trabajando para los peruanos. Buenas tardes, estimados profesores, padres de familia y público en general. Mi nombre es Gabriela Chacón y hoy me acompaña Rosario Gildemeister. Vamos a comenzar con la videoconferencia en la que profundizaremos sobre la rúbrica 1 y 2 de la evaluación de desempeño docente. Para ello los invitamos a formular sus consultas e inquietudes para que podamos absolver todas aquellas dudas que ustedes tengan durante la sesión de hoy. Bien, recordemos que en el marco de la evaluación de desempeño docente se va a evaluar una clase modelo y se le va a avisar al docente con anticipación sobre la fecha en que va a ser evaluado, ¿no? Esta es una oportunidad para que los docentes puedan diseñar sus actividades, que puedan pensar en las mejores estrategias, en los materiales que van a usar, ¿no? Y puedan presentar una buena sesión, ¿no? Y ejecutar una buena sesión. El día de hoy vamos a conocer un poco más a profundidad sobre las dos primeras rúbricas y a continuación vamos a presentar un video de la rúbrica número 1, involucramiento en las actividades de aprendizaje. Buenos días, estimadas profesoras y profesores. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca evaluar en qué medida el docente involucra a los estudiantes en las actividades de aprendizaje, si les ayuda a comprender el sentido, la importancia o utilidad de lo que están haciendo y aprendiendo en el aula. Como docentes, sabemos lo importante que es motivar a los niños, niñas y jóvenes en el proceso de aprendizaje. Precisamente por eso, el primer aspecto que evalúa la rúbrica son las acciones que se realiza el docente para promover el interés, la participación de los estudiantes dentro de las actividades de aprendizaje. Pero, ¿cómo favorecemos que los estudiantes se interesen en las actividades que proponemos? Promovemos el interés de los niños al plantearles situaciones, contextos o actividades que les resulten desafiantes, pero alcanzables. Una actividad de este tipo es aquella que el estudiante puede lograr hacer con esfuerzo, es decir, que le plantea un nivel de demanda que puede alcanzar si trabaja en ella con esmero o con apoyo de otros. Las actividades que le resultan muy sencillas pueden ser aburridas, y mientras que aquellas que le resultan excesivamente difíciles pueden frustrarlo por ser inalcanzables. De allí que graduar la dificultad de las tareas es clave para mantener la motivación en los estudiantes. Otra forma de propiciar su interés es proponerles situaciones, contextos y actividades vinculadas a sus intereses, en las que resuelvan problemas de su entorno o que tengan componentes lúdicos. Asimismo, los motivamos cuando los involucramos en la planificación de las actividades de aprendizaje, por ejemplo, en pequeños proyectos. Finalmente, brindar múltiples oportunidades de participación a los niños y niñas estimula su interés por involucrarse, porque les permite abandonar la pasividad del rol de oyente. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cuando los niños pierden el interés en la actividad de aprendizaje?
Es natural que algunos estudiantes se distraigan por diferentes factores durante la actividad. Si detectamos esto, podemos buscar involucrarlos nuevamente, preguntándoles qué les parece la actividad, llamándolos por su nombre, pidiéndoles que formen grupo con otros compañeros, etc. De lo que se trata es de hacerlos sentir siempre incluidos o de detectar dificultades que debamos corregir para recuperar su interés. Así, el docente de desempeño destacado no solo plantea actividades de aprendizajes interesantes y participativas al grupo de aula, sino que cuando nota que algún niño se distrae o desengancha de la sesión, intenta recuperar su interés desplegando alguna medida o estrategia didáctica pertinente. El segundo aspecto que evalúa la rúbrica es la proporción de estudiantes involucrados en la sesión de aprendizaje, como una medida de la eficacia de las acciones desarrolladas por el docente para lograr este propósito. Pero, ¿cómo se manifiesta el involucramiento de los estudiantes durante la sesión observada? Es decir, ¿qué manifestaciones podemos observar en ellos para deducir que están motivados o involucrados activamente en su proceso de aprendizaje? Si bien el interés es un proceso interno que supone una inclinación o comportamiento motivado por una meta y por tanto no se puede observar de forma directa, algunas expresiones o conductas de los niños son reveladoras de su mayor o menor interés en el aula. Son manifestaciones conductuales de este tipo: la escucha atenta, la intervención o participación espontánea, la concentración, el esmero o esfuerzo en la realización de la tarea, las expresiones de sorpresa, curiosidad o alegría en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, etc. Por ejemplo, inferimos que están involucrados en las actividades cuando los niños escuchan atentamente la narración de un cuento mediante el uso de títeres y reaccionan con emoción a los sucesos narrados, o cuando prestan atención a la explicación del docente, asintiendo e interviniendo espontáneamente para pedir profundizaciones o aclaraciones, o para compartir sus experiencias u opiniones. También cuando plantean sus hipótesis o creencias frente a una problemática. Cuando en un trabajo en equipo discuten cómo desarrollar mejor la actividad y se esmeran en lograr el objetivo. Cuando exploran con curiosidad los objetos o el material concreto, etc. Por el contrario, el desgano o la ausencia total de participación son signos de que la actividad no resulta interesante para el estudiante ni lo motiva. En el aula de un docente con serias deficiencias en este desempeño, la mayoría de los estudiantes muestran este tipo de manifestaciones de falta de interés durante la sesión observada. Finalmente, el tercer aspecto de la rúbrica está relacionado con las acciones que realizamos para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Los docentes con desempeño destacado no solo desarrollan actividades participativas, desafiantes o interesantes para los estudiantes, sino que además les ayudan a comprender para qué sirve lo que están aprendiendo, cómo se vincula con su vida e intereses, cómo a partir del aprendido ellos podrán desenvolverse mejor, etc. En pocas palabras, el docente, al hacer esto, ayuda al estudiante a establecer la relación entre lo visto en el aula y el mundo real, sus intereses, sus experiencias, sus emociones, su vida personal. Por ejemplo, si les proponemos explorar frutos, los niños no solo conocerán sus características, como textura, color, sabor, también reconocerán cómo contribuye el consumo de estos alimentos a su desarrollo físico y nutrición. Podrían también reconocer cómo lo que han aprendido les servirá para ayudar a sus padres a seleccionar qué llevar en sus loncheras. En otra situación, la docente que desea trabajar con los niños y niñas en la elaboración de un mapa de la comunidad parte de la siguiente pregunta: chicos, ¿cómo podemos ayudar a que un amigo nuestro llegue a nuestro hogar desde la escuela si no conoce el camino? La maestra recoge las ideas de los niños, que concluyen que un mapa sería de utilidad. Luego propone que en grupos diseñen un mapa de la zona que serviría para orientar a las personas que quieren llegar a los lugares principales de su localidad.
De este modo, la actividad propuesta está cargada de sentido y les permite a los niños comprender su utilidad. En estudiantes mayores, del mismo modo, el desarrollo de nociones o conceptos abstractos adquiere sentido en la medida en que se emplean o se reconoce su utilidad para la solución de problemas reales. Entender para qué sirve lo que se aprende es un potente motivador del aprendizaje que perdura más allá de las fronteras del aula. En conclusión, logramos involucrar a niños, niñas y jóvenes en su proceso de aprendizaje cuando planteamos situaciones, contextos o actividades que son de su interés o promueven su participación. Generamos un nivel más profundo de motivación si además contribuimos a que ellos comprendan el sentido, utilidad o importancia de lo que se aprende. Hemos concluido la explicación de la rúbrica 1. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos de las otras rúbricas. Como hemos visto en el video, en esta rúbrica se valoran 3 aspectos. El primero es evalúa las actividades que realiza el docente para buscar involucrar a sus estudiantes, para buscar interesarlos en lo que ellos realizan durante la sesión. El segundo aspecto tiene que ver más bien con la proporción de estudiantes que logran interesarse en las actividades propuestas. Y el último aspecto se relaciona con la vinculación de estas actividades con la vida real, con los intereses de los niños, de nuestros estudiantes y también con el sentido, con darle sentido a lo que se está aprendiendo, al aprendizaje. Si ustedes quieren volver a ver este video, lo pueden encontrar en la página web de Evaluación Docente, www.minedu.gov.pe/evaluación docente. Vamos a pasar entonces a compartir algunos mitos que hemos podido recoger y que queremos explorar y compartir con ustedes, también para resolver algunas dudas e inquietudes que tengan. El primer mito que se va a observar en la pantalla tiene que ver con esta misma rúbrica. Si un niño se distrae, desapruebo. Esto es falso. Siguiente diapositiva. Esto es falso. Ninguna rúbrica, estimados colegas, eso hay que aclararlo, ninguna rúbrica por sí misma lleva a aprobar o a desaprobar la evaluación de desempeño docente, salvo que el docente maltrate o falte el respeto a sus estudiantes, ¿de acuerdo? La calificación se obtiene del promedio de las 6 rúbricas que se evaluarán en la observación de aula. Y como ustedes saben, el promedio para aprobar es de 2.6, ¿sí? Entonces hay una primera idea importante, ¿no? De no pensar que si es que no se realiza una determinada acción aislada por separado, se desaprueba, ¿sí? Porque ninguna rúbrica por sí misma lleva a la aprobación o desaprobación de la evaluación de desempeño, salvo, repito, que maltrate o falte el respeto a sus estudiantes. Recordemos que cada rúbrica tiene 4 niveles o peldaños, si es que vemos la imagen de una escalera, donde el nivel 4 es un nivel destacado, un nivel de desempeño destacado. El nivel 3 da cuenta de un nivel satisfactorio, esperado. Un nivel 2 es un nivel insatisfactorio y el nivel 1 es un nivel muy deficiente. Por ejemplo, ahora miramos en el contexto de un aula de educación inicial. Si un docente tiene 24 niños, ¿de acuerdo? Para que la docente pueda tener un nivel 3, es decir, un nivel satisfactorio, tendría que tener como máximo 6 niños que se encuentren distraídos de manera sostenida o de manera prolongada, ¿no es cierto?, que muestre señales
de aburrimiento, de desgano durante toda la sesión en su conjunto, ¿sí? Bien, aquí hay algo más también que es importante mencionar, Gaby, poder identificar qué es lo que se identifica, ¿no?, en cada uno de los niveles. Sí, justo tengo en mis manos uno de los encartes de las rúbricas, quisiera mostrarlo aquí porque muchos maestros han tenido acceso a ellas. En las rúbricas, como nos ha dicho Rosario, tenemos 4 niveles: el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, por aquí. El nivel 4 es un nivel destacado, que refleja el perfil de un maestro con un desempeño sobresaliente, más allá del esperado. El nivel 3, en cambio, es el nivel suficiente. Aquí donde me encuentro, el nivel 3 es el nivel suficiente, el nivel que se espera regularmente. Y en ese nivel 3, en el caso de la rúbrica 1, podemos encontrar que se especifica que la gran mayoría de estudiantes se muestran interesados y o participan activamente. Por lo tanto, no se requiere que todos los estudiantes estén concentrados, activados, participando todo el tiempo de la sesión. Si bien es lo ideal, lo que buscamos como maestros, las estrategias que utilizamos, es posible que esto no se logre por muchos factores. Entonces es importante tener en cuenta que eso no se busca, no se pide, y que nuevamente para el nivel esperado de la rúbrica, el nivel 3, solo se busca que sea la mayoría de los estudiantes, ¿no? En el ejemplo de Charito bien lo había dicho, en una aula de 24 niños, se esperaría que estén 6 niños de repente con signos de aburrimiento, de desgano de manera prolongada, y esto no va a desaprobar al maestro, sino lo va a ubicar en un nivel 3, un nivel promedio, un nivel esperado. Entonces es importante recordar que no se va a determinar la calificación de la evaluación de desempeño por una rúbrica. Es decir, la calificación que obtengamos en la rúbrica 1 no determina si apruebo o no mi evaluación. Esa calificación se va a obtener con el promedio de las 6 rúbricas, y también es natural, es parte de nuestra realidad reconocer que tenemos fortalezas en algunos aspectos y debilidades en otros. Por tanto, tampoco se espera que tengamos el mismo puntaje en las 6 rúbricas. Lo importante para aprobar la evaluación de desempeño es que en el promedio de los puntajes de estas 6 rúbricas obtengamos 2,6 o más. Podemos ver entonces el siguiente mito sobre la rúbrica 1. Le pido por favor que los coloquen en la pantalla. En mi aula hay niños con discapacidad y no se involucran como los demás. Esto me va a afectar en mi evaluación. Este mito también es falso. Sabemos que en el Perú hay muchas aulas con niños con necesidades educativas especiales, lo cual plantea un mayor desafío para el docente. Por ello, para estas aulas, el porcentaje de niños involucrados que se exige para cada nivel va a disminuir en 10%. ¿Qué quiere decir? Si usted, maestro o maestra, tiene entre sus niños a cargo un estudiante con necesidades educativas asociadas a discapacidad, entonces se puede ubicar en esta misma rúbrica, pero la exigencia del porcentaje de estudiantes involucrados es 10% menos para cada nivel. Por tanto, para alcanzar el nivel esperado, el nivel promedio, el nivel 3, ya no se exigirá el 75%, sino el 65% de estudiantes. En el nivel 4 no serán 90, sino el 80%. Y así pasará en los demás niveles. Entonces, vamos a irnos a una pausa en Minedu TV y retornamos en breve. ¿Quieres saber cómo va la educación en el Perú? Solo tienes que ingresar a www.minedu.go.pe y visitar nuestras redes sociales. Búscanos como Ministerio de Educación del Perú. Dale clic a me gusta. Encontrarás toda clase de actividades.
Nos puedes encontrar como @MinEduPerú y síguenos minuto a minuto con nuestras actualizaciones. Suscríbete en nuestro canal YouTube, búscanos como Ministerio de Educación. Ahí obtendrás información de interés para alumnos, padres y docentes. Ahora, el Ministerio de Educación en Facebook, Twitter y YouTube. Ministerio de Educación. Quise estudiar obstetricia, pero lo corté porque me di cuenta que no era lo mío. Lo mío era estar más cerca a los niños, educación. Entonces decidí ser maestra. Yo jugaba a la escuelita con mis hermanos y con mis amigos del barrio, de mi comunidad, en la cual yo era la maestra, ¿no? Estás en la calle caminando y ves a uno de los niños que has enseñado o un niño que está contigo y te diga, Miss Elizabeth, hola. Me hace sentir orgulloso de ser profesor, que ellos sean el cambio para el mañana. Esta evaluación de desempeño docente va a servir para comunicarme qué es lo que yo debo mejorar. Esto va a permitir que a mí como persona y como profesional enfocarme al trabajo que tengo en el aula para que mis niños logren aprendizajes que sean realmente significativos para ellos. Creo que la mejor huella que puede quedar en los alumnos y que deseo yo que quede en mis alumnos es el hecho de haber encontrado el horizonte, sus metas, sus objetivos. Y nosotros los docentes vamos a demostrar nuestras capacidades y la competencia que nosotros tenemos para estar dentro del aula. Si eres profesor, tu huella tiene que ser la mejor. Gobierno del Perú, trabajando para los peruanos. Yo antes de tener mi bicicleta me demoraba 1 hora y media y llegaba cansada al colegio. Yo ahora en mi bicicleta llego en 30 minutos. A mí mi prima me enseñó a montar bicicleta. Yo desde que tengo bicicleta ya no vengo caminando, vengo en mis 2 ruedas de mi bicicleta. A mí lo que me gusta de la bicicleta es la adrenalina. Yo acá en el colegio entramos a las 12, pero yo vengo a las 10 para divertirme con mi bicicleta. Cuando salga del colegio voy a seguir estudiando y seguir manejando bicicleta. Yo cuando sea grande mi sueño es ser una ingeniera ambiental. Ministerio de Educación. Y regresamos renovados, porque la educación siempre está en movimiento. Por eso vamos a ir a las calles a recoger tus preguntas y hacer que la buena educación llegue hasta tu casa. Tendremos especialistas de lujo que te dirán cómo apoyar a tu hijo en la etapa escolar. En la buena educación te darán los consejos que necesitas para educarlos más y mejor. Recuerda, somos La Buena Educación, este y todos los sábados en Radio Capital. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. ¿Quieres saber cómo va la educación en el Perú? Solo tienes que ingresar a www.minedu.gov.pe y visitar nuestras redes sociales. Búscanos como Ministerio de Educación del Perú. Dale clic a me gusta. Encontrarás toda clase de actividades. Nos puedes encontrar como @MinEduPerú y síguenos minuto a minuto con nuestras actualizaciones. Suscríbete en nuestro canal YouTube, búscanos como Ministerio de Educación. Ahí obtendrás información de interés para alumnos, padres y docentes. Ahora, el Ministerio de Educación en Facebook, Twitter y YouTube. Ministerio de Educación. Buenas noches, estimados docentes. Volvemos en Minedu TV y estamos con Gabriela Chacón. No se olviden de hacer sus preguntas para que nosotros podamos absolverlas en el lapso de este tiempo que nos queda en el programa. Vamos a continuar ahora con el mito 3, ¿sí? Lo ponemos en pantalla. El mito 3 dice: esta rúbrica no respeta la individualidad de los niños porque busca que todos levanten la mano. Esto es falso. ¿Por qué es falso, estimados docentes? Porque para involucrar a los niños no se requiere que todos los niños tengan la misma conducta, hagan lo mismo en el mismo tiempo, ¿de acuerdo? Todos los niños tienen características distintas, ¿no es cierto? Y pueden involucrarse
interesarse de diferente manera y manifestarlo también de diferente manera, ¿no? Algunos muestran su emoción cuando realizan una tarea, otros levantan la mano, otros hacen preguntas. Cada niño muestra una manera diferente, digamos, de participar, ¿no? Recordemos que en esta rúbrica se valoran las acciones que realiza el docente para envolver, para involucrar a los estudiantes en el caso de que identifique que alguno de ellos se empieza a desconectar de la actividad que realiza. ¿Sí? Entonces, Rosario, no se busca que los niños sean robots, que los niños hagan todas las actividades de la misma manera o que todos tengan que participar de la misma forma, porque el interés se puede manifestar de diferentes formas. Cada niño tiene sus propias características y entonces puede ser que alguno sea más participativo que otro, puede ser que alguno levante más la mano que otro, pero hay otros que también muestran su interés, de repente absortos con la narración de una maestra o de un maestro, o también trabajando en equipo, poniéndole esmero a lo que tienen que hacer. Yo recuerdo mucho una sesión en la cual una maestra narraba un cuento. Entonces ella modulaba la voz de tal manera que los niños estaban absortos en lo que ella decía. Algunos de ellos, incluso mientras ella contaba el cuento, hacían acciones que se relacionaban con el personaje del cuento. Por ejemplo, contaba, y el lobo salía de su casa y comenzaba a correr. Y habían algunos niños que espontáneamente se paraban en sus sitios y corrían. No lo hacían todos y no se espera que lo hagan todos. Eso salió como una actividad imprevista, digamos, como una forma de demostrar el interés en esa actividad. Pero habían otros que no lo hacían. También pasaba la narración del cuento y algunos otros niños hacían preguntas, ¿no? ¿Y qué va a pasar después? Pero antes habían dicho que el zorro hacía otra cosa. Entonces sí, en un aula con niños como los nuestros, con diferentes características, que tienen diferentes intereses, habrá quienes de repente sean más receptores del mensaje y estén atentos a él, habrán quienes de repente sean más activos, hablen con sus compañeros, hablen con la maestra, quienes que realicen acciones que demuestren también ese involucramiento, y no esperamos que todos manifiesten su interés de una misma manera. Y nosotras como maestras también nos vamos dando cuenta de esas manifestaciones de nuestros niños, ¿no? Nos vamos dando cuenta cómo un niño se emociona, cómo un niño participa, qué cosa es lo que hace, ¿no? Y nos llama la atención cuando lo vemos que no está participando de la manera como suele hacerlo, ¿no? Y ahí también valoramos la intervención que nosotros tenemos para, como docentes, para involucrar, para atraer nuevamente a los chicos a la actividad. Claro, porque también eso es natural, que un niño de repente pierde el interés en algún momento, que se distraiga por algún otro estímulo, ¿no? En algunos momentos se pueden dar las sesiones y pasa algo afuera de la clase que llama mucho la atención de los niños, entonces es natural que ellos volteen su atención hacia otro estímulo. Y eso no va a perjudicar al maestro, porque lo que se evalúa, además de que los estudiantes estén involucrados, es cómo es que como maestros los involucramos nuevamente en las actividades, cómo es que tenemos diferentes estrategias y los volvemos a enganchar. De repente le decimos, Juan, Pedro, María, volvemos a atender, o chicos, ¿qué les parece si hacemos otra cosa, si cambiamos de actividad? Tal como lo decía el video, ¿no? De repente tenemos estrategias específicas para volver a enganchar a nuestros estudiantes en las actividades. Bien, pasamos a otro mito, Gabriela. ¿Nos pueden poner en pantalla, por favor? Mito 4. Los niños de inicial no pueden estar involucrados durante 60 minutos. Este mito también es falso y es importante poder abordarlo ahora, porque a lo largo de una sesión de 60 minutos, como ya habíamos estado compartiendo hace un momento, los niños pueden involucrarse de diferentes maneras. Lo que esta rúbrica va a evaluar es que ellos se encuentren interesados,
y entonces pueden participar en un momento, pueden escuchar con atención en el otro, pueden realizar actividades con sus compañeros en otro momento, pueden realizar una asamblea quizás en otro, y entonces tenemos momentos diferentes durante nuestra sesión y en todos ellos estamos enganchando a los estudiantes de diferente manera. Es importante también tomar en cuenta que no se espera que un niño de inicial, tampoco de primaria, tampoco de secundaria, esté como un robot sentado, mirando, sin poder hablar, quieto en su sitio. Esa no es la idea de participar, esa no es la idea de estar interesados. Hay unas buenas formas en las que involucramos a nuestros estudiantes para que ellos se sientan parte de la actividad de aprendizaje. Claro. Entonces, esto es lo que buscamos en esta sesión, no hacer lo mismo, que no tengamos que estar haciendo lo mismo durante los 60 minutos. Se pueden variar en los momentos que realizamos, pues podemos variar los momentos de la actividad y de repente también esa variación de momentos genera mayor interés en los niños. Claro, no queremos sesiones con todos calladitos mirando a la maestra, lo que dice la maestra, ¿no? Sino queremos esa capacidad, digamos, de proponer actividades, ¿no?, distintas, donde se pueda mirar también a los estudiantes, a los niños, hacer diferentes cosas, ¿no? Transitar por diferentes momentos dentro de la actividad, ¿no? Claro, y un mismo niño puede tener diferentes maneras de expresarse, entonces inicia la sesión con una asamblea y luego dentro de esa asamblea él participa activamente, luego pasan a realizar un trabajo en equipos, quizás ahí él es más un receptor o de repente participa de su propia forma, pero ya no de la misma manera que lo hacía antes. Luego de repente tiene que generar un producto propio y también habrán formas diferentes en las que un mismo niño durante los 60 minutos puede mostrar su interés. Así es. Los invitamos nuevamente a poder plantearnos sus dudas, sus consultas para poder absolverlas durante la sesión de hoy. Y nos vamos a ir una pausa. Volvemos en Minedu TV. ¿Quieres saber cómo va la educación en el Perú? Solo tienes que ingresar a www.minedu.gov.pe y visitar nuestras redes sociales. Búscanos como Ministerio de Educación del Perú. Dale clic a me gusta. Encontrarás toda clase de actividades. Nos puedes encontrar como @MineduPerú y síguenos minuto a minuto con nuestras actualizaciones. Suscríbete en nuestro canal YouTube, búscanos como Ministerio de Educación. Ahí obtendrás información de interés para alumnos, padres y docentes. Ahora, el Ministerio de Educación en Facebook, Twitter y YouTube. Ministerio de Educación. Quise estudiar obstetricia, pero lo corté porque me di cuenta que no era lo mío. Lo mío era estar más cerca a los niños, educación. Entonces decidí ser maestra. Yo jugaba a la escuelita con mis hermanos y con mis amigos del barrio, de mi comunidad, en la cual yo era la maestra, ¿no? Estás en la calle caminando y ves a uno de los niños que has enseñado o un niño que está contigo y te diga, Miss Elizabeth, hola. Me hace sentir orgulloso de ser profesor, que ellos sean el cambio para el mañana. Esta evaluación de desempeño docente va a servir para comunicarme qué es lo que yo debo mejorar. Esto va a permitir que a mí como persona y como profesional enfocarme al trabajo que tengo en el aula para que mis niños logren aprendizajes que sean realmente significativos para ellos. Creo que la mejor huella que puede quedar en los alumnos y que deseo yo que quede en mis alumnos es el hecho de haber encontrado el horizonte, sus metas, sus objetivos. Y nosotros los docentes vamos a demostrar nuestras capacidades y la competencia que nosotros tenemos para estar dentro del aula. Si eres profesor, tu huella tiene que ser la mejor. Gobierno del Perú, trabajando para los peruanos. Yo antes de tener mi bicicleta me demoraba 1 hora y media. Yo llegaba cansada al colegio. Yo ahora en mi bicicleta llego en 30 minutos. A mí mi prima me enseñó a montar bicicleta. Yo desde que tengo bicicleta ya no vengo caminando, vengo en mis 2 ruedas de mi bicicleta.
A mí lo que me gusta de la bicicleta es la adrenalina. Yo acá en el colegio entramos a las 12, pero yo vengo a las 10 para divertirme con mi bicicleta. Cuando salga del colegio voy a seguir estudiando y seguir manejando bicicleta. Yo cuando sea grande mi sueño es ser una ingeniera ambiental. Ministerio de Educación. Y regresamos renovados, porque la educación siempre está en movimiento. Por eso vamos a ir a las calles a recoger tus preguntas y hacer que la buena educación llegue hasta tu casa. Tendremos especialistas de lujo que te dirán cómo apoyar a tu hijo en la etapa escolar. En La Buena Educación te darán los consejos que necesitas para educarlos más y mejor. Recuerda, somos La Buena Educación, este y todos los sábados en Radio Capital. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Retornamos nuevamente en Minedu TV y como ya habíamos visto, hemos explorado algunos aspectos y mitos de la rúbrica 1. A continuación, vamos a pasar a explorar también la rúbrica 2. Para ello tenemos un video preparado para ustedes que vamos a poner en pantallas. Buenos días, profesores y profesoras. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca identificar en qué medida el docente usa el tiempo de clase de manera efectiva, logrando que durante toda o casi toda la sesión observada los estudiantes, en su mayoría, estén ocupados en actividades de aprendizaje. Como docentes, enfrentamos el reto de gestionar apropiadamente el tiempo en el aula a fin de que nuestros estudiantes lo aprovechen al máximo en el desarrollo de actividades que contribuyan a los propósitos de aprendizaje. Concretamente, el primer aspecto de esta rúbrica evalúa el tiempo que los estudiantes están ocupados en actividades de aprendizaje. Es decir, lo que se valora es lo que hace durante la sesión el grupo de aula o mayoría de los niños, niñas o jóvenes que tenemos a nuestro cargo. De forma complementaria, el segundo aspecto de la rúbrica evalúa la fluidez con la que el docente maneja las transiciones, las interrupciones y las acciones accesorias durante la sesión observada. ¿Pero a qué nos referimos con estas nociones? Las transiciones son aquellas acciones que se realizan para pasar de una actividad o tarea que ha concluido a otra nueva. Por ejemplo, guardar o sacar materiales, organizar el mobiliario, etc. Si las transiciones son desordenadas o mal diseñadas, pueden restar tiempo valioso de la sesión sin aportar a los propósitos pedagógicos de la misma. Por ejemplo, en una clase, la maestra decide repartir el material necesario para la siguiente actividad o situación de aprendizaje, llamando uno a cada niño para que se acerque a su escritorio y lo recoja mientras los demás niños esperan su turno sin hacer nada. Así, la docente toma aproximadamente 4 o 5 minutos en distribuir el material, tiempo en el que el grupo de clase tiene que esperar las indicaciones de la maestra. En cambio, un docente que gestiona bien el tiempo en el aula suele tener estrategias que hacen que las transiciones sean fluidas y rápidas. Así, por ejemplo, si tenemos que construir con los niños algún producto como carteles o preparar algún alimento en el aula, podríamos destinar menor tiempo en la distribución de materiales o insumos si todo está previamente organizado y si en vez de entregar uno a uno los materiales, se los damos a un delegado por equipo. Un docente puede incluso aprovechar pedagógicamente una transición. Por ejemplo, en primaria, si tenemos que desplazarnos del aula a otro ambiente, podríamos aprovechar ese tiempo para pedirles a los niños y niñas que observen el lugar y describan si está haciendo frío o calor o si hay mucha o poca gente en el camino. En este último caso, estaríamos trabajando con ellos su capacidad para observar y convirtiendo lo que hubiese sido una simple transición en una oportunidad de aprendizaje que contribuye a un propósito formativo. Esto es particularmente relevante en el nivel inicial, donde las transiciones, si son realizadas por los niños y niñas,
Con frecuencia se convierten en actividades de aprendizaje porque fomentan el desarrollo de su autonomía y, por tanto, tienen valor formativo. Por ejemplo, la profesora pide a los niños que para la siguiente actividad tomen del estante los colores que van a emplear para realizar el dibujo, o que luego de concluir su trabajo, antes de pasar a la siguiente actividad, se organicen en grupos de 3 niños y niñas. Diferente es si los niños y niñas de inicial deben esperar a que la profesora les alcance los materiales o acomode a sus compañeros sin hacer nada mientras tanto. En este caso, si la mayoría del grupo debe esperar por un periodo extenso de tiempo, se aprecia una transición poco eficiente que afecta el tiempo de aprendizaje. Por otra parte, las interrupciones son acciones o eventos que rompen la secuencia o continuidad de la actividad de aprendizaje y, como tales, deben ser gestionadas de manera eficiente por el docente para que no afecten el tiempo de aprendizaje de los niños. Por ejemplo, una docente en medio de la sesión de aprendizaje es interrumpida por un padre de familia que desea conversar con ella sobre algo urgente. La docente lo atiende en la puerta mientras los niños y niñas esperan a que vuelva. Otra docente, en cambio, pide al padre de familia que le espere un momento y deja a los niños y niñas algunas indicaciones para que puedan ir avanzando de manera autónoma en sus actividades de aprendizaje, mientras rápidamente coordina con el padre de familia para que regrese al final de la jornada. Como se aprecia, las dos docentes gestionan la misma situación de interrupción de forma diferente, con distinto impacto en el tiempo de aprendizaje de los estudiantes a su cargo. Es importante considerar que no se considera una mala gestión del tiempo cuando la docente atiende una necesidad urgente de los estudiantes. Por ejemplo, en inicial es frecuente que los niños y niñas requieran atención inmediata ante una caída o ante la necesidad de ir al baño. En esos casos, la docente que atiende esta situación no debiera ser penalizada en esta rúbrica, ya que es su deber responder a dichas necesidades. Finalmente, existen también lo que en la rúbrica se denominan acciones accesorias que no tienen finalidad pedagógica, como por ejemplo, recordar a los niños la celebración del cumpleaños de uno de sus compañeros, dar indicaciones sobre una salida o paseo que se realizará en un par de días. En primaria y secundaria, otros ejemplos de acciones accesorias son pasar lista, dar comunicados, organizar actividades extracurriculares. Estas actividades accesorias no debieran tomar un tiempo importante de la sesión, puesto que no contribuyen significativamente al logro de los propósitos pedagógicos. En suma, el tiempo destinado al aprendizaje en el aula mejora cuando las transiciones son fluidas y las interrupciones o actividades accesorias se gestionan de manera eficiente. De esta manera, el tiempo es aprovechado por el grupo de estudiantes en actividades propiamente de aprendizaje o que están vinculadas a los propósitos pedagógicos. Pero cabe preguntarse, ¿solo las actividades previstas en nuestras unidades didácticas tienen valor pedagógico? No, muchas de las experiencias imprevistas que surgen en la sesión, si son bien aprovechadas, tienen valor pedagógico. Por ejemplo, en pleno trabajo de grupos, la docente observa que 2 niños se disputan los materiales de trabajo. Ella decide intervenir y reflexionar con todo el grupo sobre la importancia del trabajo en equipo. La docente, en lugar de tomar el hecho como una interrupción a lo planificado, lo aprovecha para que los niños aprendan formas pacíficas de resolver un conflicto. Dialogar sobre las normas de convivencia aporta al clima de aprendizaje y a la autorregulación del comportamiento y por lo tanto también tienen un propósito pedagógico. Es importante señalar que especialmente en educación inicial, la formación de hábitos y actitudes está considerada parte del proceso y tiempo dedicado al aprendizaje. Por ejemplo, dar responsabilidades a los propios niños y niñas, como repartir los materiales a sus compañeros, ayudar a colocar los papelotes en la pizarra,
llevar sus sillas o cojines al lugar de la asamblea, ordenar las mesas y sillas o participar en el recojo de papeles o materiales que se han empleado para elaborar algún producto. En conclusión, como docentes debemos destinar el máximo del tiempo disponible al aprendizaje de nuestros estudiantes, convirtiendo toda situación en una oportunidad para aprender. Las transiciones fluidas, la buena gestión de las interrupciones y de las acciones accesorias permiten destinar mayor tiempo a aquellas actividades y situaciones que tienen mayor valor pedagógico. Hemos concluido la explicación de la rúbrica 2. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos de las otras rúbricas. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Como hemos podido ver en el video, lo que se valora en esta rúbrica es cuánto tiempo aprovechamos para que nuestros estudiantes pasen en actividades de aprendizaje, en actividades que tienen un propósito pedagógico. Por ello es que las actividades planificadas con anticipación van a servir para tener un tiempo destinado a actividades diseñadas. Pero no solo son las actividades diseñadas las que le aportan valor pedagógico a la sección, sino también de repente alguna situación que tenga valor en sí misma o que podamos aprovechar para sacarle un valor pedagógico. Es decir, una situación de resolución de problemas o algún tipo de resolución para modificación de conductas o de mejorar el comportamiento, la convivencia en el aula, también nos sirven para aprovechar el tiempo en actividades con valor pedagógico. Vamos a ver entonces cuáles son los mitos para esta rúbrica 2. Sí, tenemos el primer mito. Si en mi aula hay un conflicto entre los niños y yo le dedico tiempo para resolverlo, desapruebo la evaluación de observación de aula, dicen algunos profesores. Esto es falso, porque si un profesor aprovecha esto como una oportunidad de aprendizaje, no se considera un problema de gestión del tiempo, recuérdelo bien, profesor, o se considera una interrupción. Por el contrario, sería una actividad que contribuye al proceso de aprendizaje. En ese sentido, cuenta dentro del tiempo bien gestionado, ¿no? Es decir, esto es positivo para su calificación. ¿Vamos con otro mito? Sí, vamos con el mito 2, que también se muestra en pantallas. No tengo auxiliar y el tiempo que demoro en repartir materiales a todos los niños me perjudica en la evaluación. Este mito es falso. Las tareas como la distribución de materiales, la ambientación del espacio o la movilización de mobiliario son tareas que son cotidianas a la labor del docente y son cotidianas a la labor en aula. Entonces no perjudican al tiempo que se dedica en la sesión. Lo que se debe propiciar, lo que se debe buscar en esta rúbrica es gestionar estas actividades o estas transiciones de una actividad a la otra de manera eficiente, de manera fluida. ¿Cómo logramos esto? Nuevamente, como lo decía el video, no es la transición en sí misma la que tiene valor, es cómo la gestionamos. Si para repartir materiales lo distribuimos entre varios estudiantes y ellos nos ayudan también a repartirlo a sus compañeros, estaremos aprovechando al máximo el tiempo de aprendizaje. También nos ayuda tener los materiales listos antes de iniciar esta sesión o clase modelo en la que van a observar nuestro mejor desempeño. Tenemos que preparar nuestros materiales y tenerlos todos ya distribuidos de repente o cortados o listos para el trabajo que se tenga que realizar en el aula. Otra forma también es que mientras los estudiantes realicen las actividades, mientras ellos estén realizando las actividades propuestas, nosotros aprovechemos para repartir los materiales. Entonces no estamos dedicando un tiempo exclusivo
para esta distribución, sino que estamos aprovechando un tiempo en el que la mayoría de los estudiantes está trabajando para entregar estos utensilios o de repente hojas o aquellos útiles que ellos requieran para la actividad siguiente. Estas son diferentes formas de promover o de gestionar de manera eficiente el tiempo en la sesión. ¿De qué manera no lo logramos? De repente, si no tenemos nuestros materiales listos y recién nos podemos prepararlos en esta clase modelo, no vamos a poder gestionar de manera eficiente el tiempo. O si es que pedimos o llamamos solo uno por uno a los niños a que se acerquen para entregarles lo que está planeado en la sesión, tampoco gestionamos de manera eficiente el tiempo en esa sesión. Veamos un tercer mito sobre esta rúbrica. Si atiendo a un niño que se siente mal, me excedo del tiempo destinado a las interrupciones, ¿no? Esto es algo que les preocupa a las docentes, y esto es falso, porque no se considera una mala gestión del tiempo si es que la docente atiende las necesidades de sus niños, ¿no? Por ejemplo, si es que un niño va, en el caso de inicial, quiere ir al baño y tiene dificultades para desabotonarse su pantaloncito o su short, ¿no? Y la docente le ayuda, ahí estamos hablando de una buena gestión del tiempo, porque la docente está atendiendo una necesidad del niño, ¿sí? Y en caso de que se requiriera, digamos, una atención específica, ¿no? Porque se presenta alguna situación, por ejemplo, ¿no? Un ataque de epilepsia, un desmayo, ¿no? Un temblor, situaciones que se pueden presentar eventualmente. En ese caso, la sesión, digamos, se reprograma, ¿no? El comité con el docente lo considera pertinente, ¿no es cierto? Se reprograma la visita del director para otra ocasión, ¿no? Y esto es importante señalarlo, ¿no? Para calmar un poco ciertas ansiedades, digamos, de las docentes, ¿no? O sea, cualquier eventualidad que suceda, se puede reprogramar la actividad. Pero, volviendo a la preocupación, en caso de que la docente tenga que atender a un niño desde su necesidad, eso se considera una buena gestión del tiempo, ¿no? Y no tiene por qué ser ni sancionado ni penalizado. ¿Vamos a otra? Sí, y antes de pasar al siguiente mito, me gustaría compartir un poco más sobre porque es importante que recordemos el nombre de la rúbrica. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. Y entonces no nos estamos refiriendo únicamente, como les había dicho al inicio, a las actividades que están planeadas o diseñadas, porque sabemos que hay múltiples oportunidades que podemos aprovechar para desarrollar actividades con propósito pedagógico. Entonces, para ello es importante que no solo tengamos en mente que nuestras actividades son las que hemos planificado, sino las nuevas oportunidades que salgan en la sesión como parte de la interacción natural que se tienen entre docentes y entre estudiantes. Esas las podemos aprovechar y convertirlas en actividades con propósito pedagógico. Esa discusión entre los niños, de repente esa pelea por los materiales, quizás esa herida o ese golpe que sufrió uno de los niños se puede aprovechar como una oportunidad de aprendizaje. No es una pérdida de tiempo atender a un niño, no es una pérdida de tiempo reflexionar sobre las conductas que realizamos o sobre cómo es que mantenemos una buena convivencia en el aula. Ese tiempo es un tiempo de aprendizaje y así es como se valora en esta rúbrica. Por tanto, no tengamos miedo de atender a los niños, no tengamos miedo de solucionar las situaciones que sucedan en el aula, de repente de atender alguna falta de respeto entre los niños, alguna pelea que suceda. Si lo atendemos, reflexionamos sobre ello, provocamos que esa sea una situación que genere de repente esta oportunidad de trabajo con los mismos estudiantes, eso va a ayudar en nuestros puntajes. El siguiente mito es el mito 4. Solo tengo 5 minutos para realizar todas mis transiciones.
este mito es falso. Y antes de explicarles por qué, me gustaría que también nos ubiquemos quienes desde sus casas o desde sus escuelas nos estén acompañando mirando las rúbricas. Les pediría que se ubiquen en la rúbrica 2, en el nivel 3. También lo vamos a ver a continuación en pantallas. Recuerdan que anteriormente habíamos explicado que las rúbricas tienen 4 niveles y el nivel 3 es el nivel esperado, es el nivel regular, el nivel suficiente. Entonces nos ubicamos en la rúbrica, en el nivel 3, rúbrica 2, y vamos a ver al menos el 75% del tiempo los estudiantes estén realizando las actividades de aprendizaje y que las transiciones, las interrupciones o las acciones accesorias se gestionen de manera adecuada, la mayoría de ellas. Y abajo hay un cuadrito chiquito en el que se señala que en una sesión de 60 minutos se pierde 15 minutos en estas actividades. Entonces, claro, como máximo. Entonces no se está pidiendo 5 minutos o si no desapruebo. No, porque para el nivel suficiente, el nivel esperado, tenemos hasta 15 minutos para dedicarnos tranquilamente a esas actividades. Entonces no hay que sentir la presión, que seguramente es un sentimiento, esta angustia, esta ansiedad, es una situación natural cuando nos enfrentamos a una situación de evaluación. Pero lo importante es saber que en este documento no se señala que son solo 5 minutos. En el nivel 3, como les decía, se espera o se pide que sean como máximo 15, y si tenemos una buena gestión del tiempo, vamos a trabajarlo de forma adecuada. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado al chat y quisiéramos compartirlas con ustedes. ¿En el siguiente bloque? Sí, nos vamos a ir a un bloque, nos vamos a ir a una pausa, para volver en unos minutos con Minedu TV y vamos a absolver todas las dudas que ustedes nos han estado planteando en la plataforma. ¿Quieres saber cómo va la educación en el Perú? Solo tienes que ingresar a www.minedu.go.pe y visitar nuestras redes sociales. Búscanos como Ministerio de Educación del Perú. Dale clic a me gusta. Encontrarás toda clase de actividades. Nos puedes encontrar como @MineduPerú y síguenos minuto a minuto con nuestras actualizaciones. Suscríbete en nuestro canal YouTube. Búscanos como Ministerio de Educación. Ahí obtendrás información de interés para alumnos, padres y docentes. Ahora, el Ministerio de Educación en Facebook, Twitter y YouTube. Ministerio de Educación. Quise estudiar obstetricia, pero lo corté porque me di cuenta que no era lo mío. Lo mío era estar más cerca a los niños, educación. Entonces decidí ser maestra. Yo jugaba a la escuelita con mis hermanos y con mis amigos del barrio, de mi comunidad, en la cual yo era la maestra, ¿no? Estás en la calle caminando y ves a uno de los niños que has enseñado o un niño que está contigo y te diga, Miss Elizabeth, hola. Me hace sentir orgulloso de ser profesor, que ellos sean el cambio para el mañana. Esta evaluación de desempeño docente va a servir para comunicarme qué es lo que yo debo mejorar. Esto va a permitir que a mí como persona y como profesional enfocarme al trabajo que tengo en el aula para que mis niños logren aprendizajes que sean realmente significativos para ellos. Creo que la mejor huella que puede quedar en los alumnos y que deseo yo que quede en mis alumnos es el hecho de haber encontrado el horizonte, sus metas, sus objetivos. Y nosotros los docentes vamos a demostrar nuestras capacidades. Muchas gracias, volvemos nuevamente en Minedu TV. Ahora vamos a abordar algunas de las dudas y consultas que nos han estado colocando en la plataforma. La primera de ellas es de Luis Vázquez. Pregunta, ¿en qué parte del manual de la rúbrica indica el caso de los niños con discapacidad, que equivale al 10% menos en cada nivel? Estimados colegas, recuerden que la modificatoria aparece en la resolución de Secretaría General número 234, publicada en el diario El Peruano el jueves 10 de agosto del presente año. Y allí
se señala esta indicación que nosotros dimos al comienzo del programa, del 10% menos, ¿no?, cuando los docentes tienen estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Tenemos otra pregunta, Gaby? Sí, para la rúbrica 2 tenemos una pregunta de Benjamín. ¿Sería recomendable hacer actividades fuera del aula? ¿Esto podría mermar el desempeño en función a la rúbrica número 2? Es como usted se sienta más cómodo, maestro, porque usted puede hacer actividades fuera del aula que generen el mayor interés de sus estudiantes, en el cual ellos se involucren, se genere el razonamiento, se puede hacer una buena retroalimentación y eso no lo va a afectar. Quizás yo le recomendaría y les recomendaríamos a todos también que eso se plantee se diseñe con anticipación de tal manera que a su clase modelo el observador pueda iniciar observando su clase cuando ya usted se encuentra afuera, desplazado con sus niños o sus estudiantes y con los materiales listos. De esa manera no hay ninguna forma en la que se perjudique el tiempo de la sesión. Mientras se mantengan estos desplazamientos o estos cambios de una actividad a otra de manera rápida, esto no va a afectar su calificación. Bueno, tenemos algunas otras preguntas que tienen que ver con otras rúbricas o los procedimientos sobre la evaluación de desempeño. Los invitamos a acompañarnos también el próximo jueves a las 6 de la tarde por esta misma plataforma y vamos a absolver sus dudas, sus preguntas que tengan que ver con otras rúbricas y también con el proceso de la evaluación. Les agradecemos por habernos acompañado en este tiempo y los esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde en Minedu TV. ¿Quieres saber cómo va la educación en el Perú? Solo tienes que ingresar a www.minedu.go.pe y visitar nuestras redes sociales. Búscanos como Ministerio de Educación del Perú. Dale clic a me gusta. Encontrarás toda clase de actividades. Nos puedes encontrar como @MineduPerú y síguenos minuto a minuto con nuestras actualizaciones. Suscríbete en nuestro canal YouTube. Búscanos como Ministerio de Educación. Ahí obtendrás información de interés para alumnos, padres y docentes. Ahora, el Ministerio de Educación en Facebook, Twitter y YouTube. Ministerio de Educación. Quise estudiar obstetricia, pero lo corté porque me di cuenta que no era lo mío. Lo mío era estar más cerca a los niños, educación. Entonces decidí ser maestra. Yo jugaba a la escuelita con mis hermanos y con mis amigos del barrio, de mi comunidad, en la cual yo era la maestra, ¿no? Estás en la calle caminando y ves a uno de los niños que has enseñado o un niño que está contigo y te diga, Miss Elizabeth, hola. Me hace sentir orgulloso de ser profesor, que ellos sean el cambio para el mañana. Esta evaluación de desempeño docente va a servir para comunicarme qué es lo que yo debo mejorar. Esto va a permitir que a mí como persona y como profesional enfocarme al trabajo que tengo en el aula para que mis niños logren aprendizajes que sean realmente significativos para ellos. Creo que la mejor huella que puede quedar en los alumnos y que deseo yo que quede en mis alumnos es el hecho de haber encontrado el horizonte, sus metas, sus objetivos. Y nosotros los docentes vamos a demostrar nuestras capacidades y la competencia que nosotros tenemos para estar dentro del aula.